Abran su Biblia al primer libro de Samuel en el capítulo 23. Primer libro de Samuel en el capítulo 23. Y nada más quiero estar seguro de que ahí es en donde estamos. Perdón, 24. Ya me iba a devolver. Capítulo 24. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24. Y Señor, al abrir tu palabra una vez más, simplemente pedimos, enséñanos a través de ella lo que quieres que aprendamos acerca de ti. Y Señor, que podamos poner lo que aprendamos en práctica en nuestras vidas para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Y para que el mundo que no cree en ti pueda ver nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti por lo que nosotros hacemos en tu nombre. Y es en el nombre glorioso de Cristo Jesús que pedimos esto. Amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos el capítulo 24 y estuvimos en los primeros 10 versículos. Y este capítulo trata con aquella ocasión en la cual David se encuentra escondido en una cueva mientras Saúl va y lo persigue para matarlo, llevando con él 3,000 hombres para buscarlo y matarlo, ¿verdad? Se van a un lugar que se llama Engedi, que les mostré algunas fotos, ¿sí?, acerca de ese lugar. Y David se esconde en una de las cuevas. Toca la casualidad de que Saúl quiere hacer del baño y para hacer del baño decide que va a entrar en una de las tantas cuevas que había ahí en Engedi. Y por casualidad, nosotros sabemos que no es casualidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que es Dios, pero por casualidad llegó y entró en la cueva en donde estaba escondido David y sus hombres. Y entonces cuando los hombres de David vieron que Saúl entró en la cueva, le dicen, noten ahí en el versículo 4 del capítulo 24 del primer libro de Samuel, los hombres le dijeron, este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Y enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Pudimos ver que tan solo el cortarle el borde al manto de Saúl le hizo sentirse tan culpable David que no sabía ni qué hacer consigo mismo, ¿verdad? Sintió convicción por haber osado tocar al ungido del Señor, ¿sí? Se sintió muy mal, nos dice ahí en el versículo 5. Y les dijo a sus hombres en el versículo 6, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Me imagino aquí que cuando ellos le dijeron, acaba con él, mátalo, aquí tienes la oportunidad, Dios te está dando la oportunidad. Cuando él dijo no, alguno de ellos valientes dijo, pues si tú no lo haces, yo me lo echo, ¿verdad? Pero David los reprende y les dice, no les voy a permitir que le hagan ningún daño, él es el rey. Y cuando salió Saúl de la cueva, siguió su camino, o sea, lo dejaron que se fuera libre como si nada hubiera pasado. En el versículo 8 dice, pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera y le dijo, mi señor y rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia. Noten, David no le hace nada a Saúl, Saúl sale de la cueva, David llama al rey, lo llama mi señor, lo llama rey, mi rey, y Saúl se vuelve y vio a David de rodillas con el rostro inclinado en actitud de reverencia. Y le decía, ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Versículo 10 dice, comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos ahí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor porque Dios lo consagró como rey. Noten lo que le dice David aquí a Saúl, el Señor te puso en mis manos. Pero David reconoció que Dios no había puesto a David en sus manos para matarlo. Dios no había puesto a David en sus manos para que lo dominara. Dios puso a David en sus manos para que le mostrara misericordia y para que pudiera dar un testimonio delante de Saúl, de sus hombres, ¿sí? Para que ellos se dieran cuenta que Dios estaba de parte de David.
Entonces le dice, Dios te puso en mis manos. Yo te hubiera podido matar. Mis hombres me dijeron que te matara, pero no lo hice. Yo decidí perdonarte, porque yo me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Ese era el respeto que David tenía para con Saúl, porque Dios lo había hecho rey. ¿Sí? Y no quiso hacerle ningún daño. No quiso hacerle nada para que fuera un testimonio para Saúl de que aun cuando lo había tenido en sus garras, aun cuando lo había tenido a su alcance, decidió no hacerle nada para que supiera que que Dios estaba con él, con David. Pero más importante, que el corazón de David estaba unido al corazón de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. La palabra de Dios nos llama a nosotros a tener buenas obras. La palabra de Dios nos llama a nosotros a comportarnos de cierta manera, para que cuando los incrédulos vean nuestra manera de comportarnos, le den gloria a Dios. Para que cuando vean los incrédulos nuestra manera de hacer las cosas, que es diferente a la manera que ellos lo hacen, vean que hay una diferencia en nosotros comparado con lo que ellos hacen. La semana pasada lo mencionamos, pero quiero mencionarlo otra vez, y lo van a ver que una y otra vez estos versículos que voy a leer ahorita se aplican o se pueden aplicar a esta situación y se pueden aplicar a diferentes situaciones en nuestra vida, y debemos hacer caso de ellos porque todos nosotros queremos traer gloria a Dios, ¿no es cierto? Y la manera en la que nosotros traemos gloria a Dios no es nada más hablando, no es nada más diciendo, no es nada más dando testimonio, sino que nuestro comportamiento delante de los demás también le trae gloria a Dios. ¿Sí? También le trae gloria a Dios. Cuando nuestro comportamiento es un comportamiento bueno, cuando nuestro comportamiento es un comportamiento santo, cuando nuestro comportamiento es un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, esto trae gloria a Dios. Sí, y nuestros hechos hablan tan fuerte a menudo que nuestras palabras no se oyen. Sí, podemos hablar podemos usar palabras bíblicas, podemos usar términos cristianos que todos conocemos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, qué sé yo, todos esos términos que todos nos gusta usar para identificarnos como cristianos, ¿sí? Pero si nuestras palabras no son congruentes con esos términos que usamos, entonces si nuestros comportamientos no son congruentes con esos términos que usamos, entonces nuestro comportamiento va a ser en lo que los demás se fijen y no en lo que estamos hablando. Y David hacía más que hablar. David se comportaba de tal manera que daba testimonio de que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. De nuevo, la semana pasada lo leímos, pero vale la pena volver a recordar parte de ello en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 12. No lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice y léanlo después. Nos dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Y mantengan una buena conducta delante de los no creyentes. ¿Sí? Para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. A veces lo tenemos al revés, ¿verdad? Mantenemos una muy buena conducta entre los creyentes. Pero cuando estamos allá afuera, entre los no creyentes, somos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? A menudo. Cambia la personalidad, cambia la forma en la que vemos las cosas, cambia la forma en la que hablamos, cambian porque estamos allá afuera. Y no debe ser así. Aquí entre nosotros podemos perdonarnos muchas cosas. Aquí entre nosotros por amor podemos cubrir multitud de pecados, que vamos a hablar más de lo que eso significa, ¿verdad? Pero allá afuera no nos perdonan. Allá afuera si decimos cosas, si nos portamos de cierta forma y saben que somos cristianos, nos juzgan y nos dicen, pues no que eres cristiano, pues ¿a cuál Dios sirves tú? Etcétera, etcétera. ¿Sí? En el versículo 15 y 16 de Primera de Pedro 2 sigue diciendo, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. Y ahí la palabra clave es practiquen el bien. Practicar quiere decir que se está haciendo constantemente. Se está haciendo un estilo de vida.
Se está haciendo lo que nos identifica, lo que muestra lo que somos, que practiquen el bien, para que así, noten lo que dice, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no lo usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. ¿Tenía David la libertad de cortarle la cabeza a Saúl ahí en donde estaba? Claro que la tenía. Podía haberlo hecho, nadie lo hubiera culpado. Pero ¿qué decidió? Decidió hacer lo bueno, decidió usar su libertad para hacer lo bueno en lugar de hacer lo malo. Y eso es una decisión que todos nosotros tenemos que hacer todos los días. ¿Sí? De si vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo. Oh, yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. Es cierto. Es cierto. Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a poner bajo el señorío, no me voy a poner bajo el yugo de nada. No me voy a someter a nada. Entonces sí, somos libres en Cristo, pero somos libres para hacer el bien, no para usar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo. Mi mamá siempre me ha dicho, Carlos Manuel, hay muy poca diferencia entre sentirse libre y hacerse un libertino. Tienes que tener cuidado de que no pases esa raya de ser libre a ser un libertino. ¿Sí? Porque alguien que es libertino se da licencia, se da libertad de hacer las cosas como mejor le parezca, cuando mejor le parezca, con quien mejor le parezca, para lo que mejor le parezca, y eso no es usar la libertad que el Señor nos ha dado. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 12, comenzando con el versículo 19, noten. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. ¿Se fijan? Ok, tiene hambre. Puedo verlo con hambre y decirle, eres mi enemigo, ahí nos vemos a ver cómo te las arreglas tú. ¿Soy libre para hacerlo? Claro que sí. Yo decido a quién le doy de comer y con quién comparto y con quién no. Soy libre de dejarlo que se muera de hambre. Pero la libertad que tengo no es para dejarlo que se muera de hambre. La libertad que tengo es para, con una conciencia tranquila, darle de comer si está dentro de mis posibilidades, darle de comer o darle de beber si es que tiene sed. ¿Por qué? Sigue diciendo ahí en el versículo 20, porque si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Vamos a ver más adelante que Saúl se va a avergonzar de su conducta. Hacemos que se avergüence de su conducta. Versículo 21, noten, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener esa oportunidad, esa decisión de hacer lo que nos viene en gana, hacer lo que está mal y hacer lo que está bien. Y hacer lo que está bien va contra nuestra naturaleza. Estamos torcidos hacia hacer lo que está mal. Como que tenemos esa tendencia a ir en contra de lo que sabemos que es bueno y eso no es bueno tampoco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Somos libres en Cristo. Saben que somos libres en Cristo, ¿verdad? Para hacer lo que nos venga en gana, ¿verdad? Pero no somos libres para hacer el mal. Somos libres para servirle como debemos de servirle a Él. Y eso es lo que debemos buscar. En el versículo 11, noten lo que sigue diciendo David a Saúl, ahí en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto, yo lo corté y no te maté. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Noten lo que le está diciendo aquí. Aquí tengo en mi mano el borde de tu manto, yo lo corté. Le está diciendo, estaba así de cerca de ti estaba. Ni siquiera hubieras sentido el golpe. Ni siquiera hubieras sabido de dónde te llegó el
Así de cerca estaba yo de ti. Sin embargo, no te maté. Recuerda, desde el tiempo en que me conoces, desde el tiempo en que fui a tocar mi arpa para ti, cuando estabas enfermo, cuando aquel espíritu te venía y te atormentaba. Acuérdate de cómo me porté cuando me prometiste a tu hija en matrimonio y después se la diste a otro hombre. Acuérdate de cómo me porté cuando me pediste por tu segunda hija los 200 prepucios de los filisteos, que fue algo injusto, que no era algo que a nadie se le hubiera pedido antes. Y estoy seguro que a nadie se le pidió después. Acuérdate que fui y lo hice. Acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Acuérdate de cómo he traído tanta fama a tu casa, de cómo luché tus batallas, de cómo salí a la batalla por ti y obtuve todas esas victorias. Acuérdate, ¿sí? Nunca te he traicionado, nunca te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Y luego hace algo que es lo mejor que podemos hacer en situaciones como esta, nosotros también. En el versículo 12 le dice que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mi mano contra ti. Noten, David le dice a Saúl, ¿sabes qué? Pero un día el Señor te va a juzgar. Un día el Señor te va a poner sobre la balanza y vas a ver cómo tú eres el que estás mal y yo soy el que está bien y te vas a arrepentir. No le dice eso, le dice que el Señor juzgue entre los dos. Todavía David queriendo hacer a Saúl reconocer que él estaba dispuesto a llevar su responsabilidad, si alguna responsabilidad tenía en que su relación con Saúl se haya convertido en lo que se convirtió. ¿Sí? A menudo nosotros cuando algo sucede entre una relación personal que tenemos con otra persona, ¿sí? Inmediatamente tenemos la tendencia a culpar a la otra persona por algo que hizo, por algo que dijo que iba a hacer, que finalmente no hizo, por alguna forma en la cómo nos habló, cómo se comportó con nosotros. Pero nunca nos ponemos a ver en lo que quizás nosotros hubiéramos podido hacer para que esa relación se rompiera como se rompió. Y la verdad es que se necesita de dos personas para que algo bueno suceda en una relación personal o para que algo malo suceda en una relación personal. Y a veces hacemos cosas sin darnos cuenta, decimos palabras que no queríamos decir o las decimos de una forma en la que nunca imaginamos que iban a lastimar a la otra persona y la otra persona se empieza a distanciar de nosotros o ya no quiere trabajar con nosotros o ya no quiere salir con nosotros o reunirse con nosotros. Y nuestra primera pregunta es, ¿y esta? ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué se estará comportando así conmigo ahora? Yo lo único que he hecho es estar ahí para él o para ella cuando me ha necesitado. Lo único que he hecho es ser un buen amigo, una buena amiga. Nunca he hecho nada. ¿En serio? Quizás lo mejor que se podría hacer era reunirse con esa persona y decir, ¿sabes qué? Noto que tienes una actitud conmigo diferente a la que tenías antes. ¿Fue algo que yo hice? ¿Fue algo que yo dije? Porque si dije o hice algo, ¿sabes qué quiero? Quiero pedirte perdón por ello. Porque yo quiero que nuestra relación no tenga esta pared divisoria entre nosotros. ¿Se imaginan cuántos alegatos dejaríamos de tener con nuestro cónyuge si los dos estuviéramos dispuestos a hacer eso? Noten que dije que los dos estuviéramos dispuestos a hacer eso. De repente llegamos y, mi amor, ya llegué. Está lavando los trastes. Mi amor, ¿quieres que te ayude? Vete a ver tu televisión. Mi esposa tiene unas esponjas que se le pone aquí detrás de su tray, todos los días se tiene que cambiar. Y mientras estuvo bien enferma, pues yo era el enfermero, ¿no? Yo era el que todo hacía, todo. Y de repente los últimos 2, 3 días le he dicho, hey, ¿quieres que te ayude a cambiarte las esponjas? No. Ande pues.
Me puse a pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Le hablé hablado malo? ¿Le hablé hecho? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y por durante 2 o 3 días estuve tratando de pensar qué onda. Hasta que finalmente, ¿quieres que te ayude a cambiar las esponjas? No, ya lo hice yo. Y, ¿saben qué? Yo me sentí bien ofendido. Yo, yo, hey, así que ya no me necesitas entonces. Y ella, no, mira que, no, 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 ya no me necesitas, así es que ahí nos vemos. Quiere decir que ya no tengo que estar aquí cuidándote, quiere decir que ya me puedo ir a hacer lo que yo. Me ofendí. No debería haberme ofendido, debería haberle dado gracias a Dios que ahora ella lo puede estar haciendo ella sola. Yo sé que cuando me necesite me va a llamar y me va a decir que lo haga, pero es así somos, nos ofendemos y ofendemos a gente. Ella no sabía que me iba a ofender con decirme eso. Ella pensó que yo iba a reaccionar de una manera muy diferente, pero a menudo tenemos esa cosa que tenemos que ya desde el principio ya estamos listos para defendernos, ya estamos listos para ver moros con tranchete, como dice mi mamá, ya estamos listos para culpar a la otra persona de algo ofensivo sin darnos cuenta que a lo mejor nosotros tenemos algo. Y aquí que David hace lo mejor que podemos hacer nosotros en situaciones como esas, que el Señor nos juzgue a los dos. Y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mi mano contra ti. Y luego noten lo que le dice en el versículo 13: recuerda el antiguo proverbio, de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. David miraba levantar su mano contra Saúl como una maldad. Y él creía con todo su corazón que al levantar su mano contra el ungido de Dios, se consideraría una maldad y se le tendría que considerar a él un malvado. Y lo que le está diciendo es, si la maldad proviene de los malvados, ¿sí? Y yo creo que levantar mi mano contra ti sería una maldad, entonces para no ser contado entre los malvados, estoy dispuesto a nunca levantar mi mano contra ti. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. Y de nuevo, no, a veces la gente habla acerca de que los pastores les dan jalones de orejas y que tiran pedradas y que quién sabe qué. Pero créanme que cuando estamos hablando de esto porque nosotros también somos culpables de ello. Nosotros también somos culpables de ello porque somos hombres comunes y corrientes al final de cuentas. Y todos tenemos la propensidad de caer en los mismos pecados. Y entonces para David esta era una maldad, tocar al ungido del Señor. Por lo tanto decidió que no lo iba a hacer. Y a veces somos muy buenos para identificar la maldad en otras personas, ¿no es cierto? Vemos lo malvado que son a lo lejos, apenas si los identificamos y ya sabemos de qué pata cojean, ya sabemos cuál es su pecado, ya sabemos cuál es su defecto. Nos oímos decir alguna palabra que no nos gusta a nosotros y ya los descartamos, les ponemos una tacha porque dijo eso. ¿Cómo pudo decir eso? A los pastores se nos culpa mucho de eso cuando somos, como soy yo, que uso tantos dichos y cosas, y a veces se nos sale una que otra cosa así ay Dios. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dijo eso? Y somos muy buenos para señalarles a los demás, pero no somos buenos para reconocer la maldad de nosotros. Y David aquí reconocía lo que era la maldad, reconocía lo que era malo, y él no quería caer en esa maldad para no ser conocido como malvado. Versículo 14 sigue diciendo: ¿a quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea Él mi causa y la defienda. Y me defienda de ti. De nuevo, que el Señor sea el juez. Hagas lo que hagas contra mí, yo no voy a hacer nada contra ti. Voy a dejar que Dios juzgue a los dos según su justicia y que Él decida. Hermoso corazón de David aquí. De dejar todo en las manos de Dios, de dejar que Él decida.
Tarde o temprano la verdad se iba a saber y él está esperando que Dios haga que esa verdad resplandezca y no tomar cartas en el asunto. De nuevo, este fue el mismo ejemplo que el Señor nos dejó a nosotros. Si les hablaba la semana pasada, y aquí está otro error que cometí, lo voy a corregir ahorita. Les hablaba la semana pasada acerca de cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Que Él estaba orando y estaba sudando gotas de sangre y estaba diciéndole al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De repente vienen los soldados del templo con los alguaciles y con la gente que lo va a tomar preso. Va con sus discípulos y les dice: hey, levántense, ya es tiempo, ya vienen por mí. Y Pedro se levanta así medio dormido todavía y lo quiere defender y saca la espada y le tira un machetazo al siervo del sacerdote en la cabeza y le falla y le arranca una oreja, y el Señor muy tranquilamente levanta la oreja y se la vuelve a poner. Algunos comentaristas dicen que se la puso chueca, yo no sé, yo nunca la he visto, pero se la puso, lo sanó, lo sanó y le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Sí? Y le dijo: que no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles, pero ¿cómo se cumplirán las escrituras? Porque es necesario que así suceda. De nuevo, Jesucristo está dispuesto a que pasara lo que tenía que pasar para cumplir con las escrituras. David también estaba dispuesto a que pasara lo que tuviera que pasar para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Les dije la semana pasada que una legión romana yo pensaba que tenía 1000 soldados. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, hice investigaciones por mi propia cuenta. Y resulta que una legión romana en aquellos tiempos tenía entre 4000 y 6000 soldados. Entonces note que dice que podía pedirle al Padre y el Padre le iba a mandar ¿cuántas legiones? 12 legiones de ángeles. Si hubieran sido 12 legiones por 4000, ¿cuántos ángeles hubiera mandado? 48,000 ángeles. 48,000 ángeles hubiera mandado el Señor para que acabara con todos los que lo estaban arrestando. También les dije que un ángel en el Antiguo Testamento había matado ¿a cuántos soldados? Les dije la semana que entra, hombre. 85,000 soldados. No, hace 2 semanas ya, ¿verdad? Les dije que un ángel había matado 85,000 soldados. ¿Saben cuántos soldados mató en realidad ese ángel? 185,000. Así es que no necesitaba 48,000 ángeles el Señor. ¿Cuántos ángeles hubiera necesitado? Uno nada más. Y le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Si puedo pedirle al Padre que me venga y que me ayude y acabe con todos estos, pero eso no conviene, porque entonces no se van a cumplir las escrituras, no se van a cumplir todo lo que se escribió de mí. ¿Sí? Y entonces aquí también David tiene ese mismo corazón de que el Señor va a hacer lo que va a hacer y yo no voy a hacer nada para hacer algo diferente, para cambiar la voluntad del Señor. Entonces le dice ahí de nuevo en el versículo 15, que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos, que vea a Él mi causa y lo defienda y me defienda de ti. Y de nuevo, este es el ejemplo que el Señor nos dejó. Soportar los sufrimientos, aun cuando los sufrimientos que estamos pasando son injustos, aun cuando no los merecemos. Y nadie creemos jamás que merecemos los sufrimientos que pasamos, ¿no es cierto? Nadie creemos que los merecemos. Merecemos como dice mi papá, o decía mi papá, una rimadita de tierra, pero no la clase de sufrimientos que a veces tenemos que sufrir. Se pasa el Señor, ¿no es cierto? A menudo se le pasa la mano. ¿Sí? Pero noten lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 19 al 25. Noten: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Versículo 20: porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? No hay ningún mérito, te lo mereces, por eso lo estás sufriendo.
Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Luego noten el versículo 21, por favor, subrayenlo en su Biblia. Si no lo tienen subrayado, apréndanselo, porque noten lo que dice: y ustedes fueron llamados para esto, para sufrir injustamente a veces, para sufrir aunque no hayamos hecho nada digno de sufrimiento, de acuerdo con nosotros. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio, ¿qué? Un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, así como David está diciéndole a Saúl que se ha estado comportando con él. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo, dice el versículo 24, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esto es exactamente lo que le está pasando a David. Y él está respondiendo a la situación en la forma en la que Cristo respondería a su situación cuando llegara el tiempo. Por eso a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Debemos nosotros también de querer ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y creo que se nos da muy claramente aquí el mapa, se nos da muy claramente aquí los métodos para poder ser esa clase de personas. No más que van en su mayoría contra nuestra naturaleza. Por eso debemos someter a nuestra naturaleza, por eso debemos someter a nuestra carne. Por eso necesitamos la constante comunión con Dios por medio del Espíritu, a través del Hijo, para que podamos tener las fuerzas que necesitamos para vivir así como David estaba viviendo aquí. Ahora no me malentiendan, David no era un hombre perfecto, lo vamos a ver la semana que entra, pero con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, podía tener esta mentalidad, podía tener este corazón. Noten el versículo 16, cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Escucha la voz de David y luego aquí como que se hace el tonto, ¿no es cierto? Se hace el tonto aquí. ¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró. Y noten, ahí está esta vergüenza que sintió, aunque momentáneamente, Saúl, por cómo se estaba comportando con David, al ver cómo David se está comportando con él. Versículo 17, y enseguida dijo: tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. David venció al mal con el bien. David no dejó que el mal lo venciera a él. Decidió dejar a un lado su orgullo, decidió dejar a un lado la ofensa que se le estaba haciendo y actuar como era correcto actuar, que era haciéndole el bien a Saúl, haciendo así que Saúl se avergonzara, aunque temporalmente, del comportamiento que él estaba teniendo con David, porque David lo trató bien a él y se dio cuenta que él estaba tratando mal a David. Noten el versículo 18: hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. Y luego noten la pregunta que le hace en el versículo 19: ¿quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Noten el cambio, la forma en la que Saúl ahora le está hablando a David. ¿Sí? Va a volver a cambiar, pero por ahorita está cambiando. David le mostró gran misericordia a su enemigo. ¿Sí? David le mostró gran misericordia a aquel que lo quería matar. Y si algo vemos que Dios derrama sobre la vida de David, más que cualquier otra cosa, más que riquezas, más que poder, más que tierras, más que todo lo demás, si algo vemos que Dios derrama sobre la vida de David, más que otra cosa, a través de toda su vida, ¿saben qué es? Misericordia. Dios fue muy misericordioso con David. ¿Pero por qué? Porque él también era un hombre misericordioso.
Proverbios capítulo 3, los versículos 3 y 4 dice: no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Debemos de ser misericordiosos. Misericordia quiere decir, se compone de dos palabras: miserable o miseria, ¿sí? Y acuerdo. En otras palabras, quiere decir que nos vamos a poner en la situación de la otra persona, vamos a pensar cómo ellos piensan, vamos a sentir cómo ellos sienten para tomar una decisión, para tomar una determinación. Vamos a fijarnos de dónde vienen, qué fue lo que pasó, por qué es que están haciendo lo que están haciendo, por qué se están comportando como están comportando, y luego vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran con nosotros si nosotros estuviéramos comportándonos de la misma manera. Y todos queremos misericordia de los demás, ¿no es cierto? Pero para recibir misericordia tenemos que estar dispuestos a dar misericordia. Noten, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así contarás con el favor de Dios. Y como si eso fuera poco, también vas a contar con una buena opinión ante los hombres. En Proverbios capítulo 11 y el versículo 17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El hombre misericordioso está haciendo un bien a su alma, está haciendo un bien a quien él es. Pero el que no es misericordioso se atormenta a sí mismo. Llega el momento en el que va a querer misericordia, va a necesitar misericordia, y misericordia no le va a ser dada. Lucas 6:36, Señor Jesucristo dice: por lo tanto sean compasivos, que también puede ser traducido misericordiosos, como también su Padre es compasivo, que también puede traducirse misericordioso. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice: pues los que no tienen compasión o misericordia de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. ¿Escucharon? La compasión o la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces tiene que ser más grande nuestro deseo de mostrar misericordia a las personas, aun cuando nos han ofendido, que mostrarles juicio. Dejemos el juicio de esas personas a Dios, que juzga correctamente. Dejemos el juicio a Él. Mateo 5:7, el Señor de nuevo hablando aquí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia de Dios? Levanten su mano los que necesitan misericordia de Dios. ¿Cómo tienen que ser entonces con los demás? Misericordiosos. Porque al que no es misericordioso no va a recibir misericordia. Tenemos que tomar en cuenta estas cosas cuando vamos y nos enfrentamos con gente y tratamos de darle su merecido y pedimos que Dios haga que lo parta un rayo y que le caiga un satélite del cielo y le caiga en cielo. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. David era un hombre misericordioso. Tenía el corazón de Dios, y por eso David puede decir en el Salmo 63, los versículos 3 y 4, noten lo que dice David: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Tu misericordia es mejor que... Saber que tengo tu misericordia es mejor que la vida. Saber que me vas a ver con misericordia es mejor que estar vivo. Porque si cuento con tu misericordia, entonces yo sé que cuento con vida eterna. Por fe en ti cuento con vida eterna. Prefiero tu misericordia que la vida. Versículo 20, noten lo que sigue diciendo: yo entiendo que tú vas a ser el rey de Israel, y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Saúl aquí? Yo entiendo que vas a ser el rey de Israel y que bajo tu mano el reino de Israel será firme y estable. Saúl sabía lo que Dios estaba haciendo. Samuel le había dicho que le había quitado el reino a él y se lo iba a dar a alguien. Y ese alguien era David. Y Saúl había podido ver para este tiempo que esa persona que en el reino que él había tenido se le iba a dar iba a ser David.
Sin embargo, no se podía someter a lo que estaba pasando. Su orgullo le ganaba, su soberbia le ganaba, su deseo de mantener el poder le ganaba. Estaba viendo claramente, estaba viendo las palabras escritas en la pared por el dedo de Dios, como se dice, como vemos en el libro de Daniel. Pero no estaba dispuesto a someterse. Para él tenía que haber otro fin, para él tenía que haber otra forma. Y mis hermanos y amigos, les quiero decir que no hay otra forma más que la forma de Dios. Y su voluntad se va a cumplir, hagamos nosotros lo que hagamos, queramos nosotros lo que queramos. Yo entiendo, le dice, que tú vas a ser el rey de Israel. Es que estaba reconociendo que no lo iba a poder matar, sin embargo va a querer seguir buscándolo para matarlo. Que no se iba a poder deshacer de él, sin embargo va a seguir terco en hacerlo. ¿Saben qué? Santiago nos dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué hace? Comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Está deliberadamente cometiendo un pecado contra Dios, porque sabe lo que es bueno, sabe lo que debe hacer, tiene clara instrucción de Dios, tiene clara revelación de Dios, pero está montado en su macho y va a hacer lo que él o ella quiera, pase lo que pase, porque eso es lo que él o ella creen que es lo que debe pasar. Y lo que diga Dios, Dios va a entender. Y no es así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Viendo que esto es lo que iba a suceder, reconociendo que esto es lo que iba a suceder, noten lo que le pide Saúl a David ahora. Porque tú vas a ser rey, porque el reino de Israel va a estar firme y estable durante tu reinado, porque vas a llegar a ese lugar que Dios te está poniendo. Versículo 21 le dice, júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. Que es precisamente lo que hacían los reyes en aquellos tiempos. Cuando le quitaban el poder a un rey, reunían a toda la familia de ese rey y la mataban a toda para que no hubiera represalias en contra de ellos y ellos quisieran venir a quitar el reino a él también. Y noten lo que hace David en el versículo 22. Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza. Saúl se da cuenta que David va a ser el rey y le dice, ¿sabes qué? Nada más te pido una cosa cuando seas rey. No borres del mapa a mi familia. Y ahí es donde va a entrar Mefiboset. Ahí es donde va a entrar Mefiboset. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué vemos aquí de David? Un hombre misericordioso. Y porque fue misericordioso, recibió misericordia de Dios.